Pues este día, en el podcast de La Lobera, como cada semana, donde ustedes nos pueden escuchar, mirar, lo que ustedes quieran a cualquier hora del día, en cualquier momento de sus posibilidades. Pues estamos, este día, ya verán, tengo cosas nuevas que contarles y al mismo tiempo seguimos esta saga de hablar, de platicar con mujeres creadoras. Em, Ustedes verán qué mujer con la que voy a hablar, porque uno se pregunta, ¿y el feminismo ha llegado a los estados de la República? ¿Es más fácil o más difícil hacerlo en los estados de la República? ¿Cómo tenemos un prejuicio, a veces inadecuado, de que todo lo que pasa pasa en el centro y para nada es verdad? Voy a hablar con una mujer que tiene reflejo nacional, que es una interesante combinación entre académica, escritora, analista política y poeta. Me parece que es una de esas políglotas con las que de pronto hablo y me da muchísimo gusto porque son el resultado de esta modernidad de mujeres extraordinarias. Ella se llama formalmente María de los Ángeles Manzano Añorbe, pero bien conocida por todas sus amigas como Gela Manzano. Como les decía, es profesora, tiene, bueno, tiene un premio en 2017 que fue la medalla o el premio estatal Juan Ruiz de Alarcón, allá en Guerrero, como que es un premio al mérito que da Bellas Artes, nada, poquísimo. Recientemente, en un encuentro gigantesco de poesía, también fue reconocida Gela con otras de sus compañeras. Está preocupada desde que hizo su tesis por la capacidad, la trascendencia de algunas poetas. En este caso ya nos explicará por qué este interés en la poesía mística, ¿qué quiere decir? ¿Se ama a Dios o se ama a la tierra? No lo sé. Este, somos amigas hace algunos años, ella era periodista ya hace como 30 años, hacía una publicación que se llamaba La Costa Suriana, si no me equivoco, Sí. y acaba de descubrir que también José Revueltas escribía poesía. También hablaremos un poco de eso, que es fantástico. Gela, muchísimas gracias por venir al podcast de La Lobera. No, Sara, gracias a ti. Un saludo a todos. Y para mí es un privilegio estar contigo en este espacio, porque tú también eres un referente en el periodismo de género, en el periodismo con perspectiva de género, y una mujer con una larguísima trayectoria, amigas de hace más de 30 años. ¡Qué Y, barbaridad! y bueno, para mí es un privilegio, ¿no? Porque además, pues, no solamente ha sido mi amiga Sara, sino también mi maestra. ¡Qué ¿No? loca! No digas Sí, más. no, sí, porque acuérdate de todos los talleres de CIMAC que hicimos muchísimos juntas, ¿no? Y eso vamos a platicar más adelante. Cuéntame, Gela, ¿en qué momento de tu existencia te diste cuenta que tenías esta capacidad creativa, este interés por la vida y la condición de las mujeres, esta manera como tú sabes ser amiga, que tienes amigas extraordinarias que te quieren muchísimo? En fin, ¿en qué momento tomas conciencia? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Cómo fue? Bueno, pues yo no sé, eso me lo he preguntado, porque yo misma me respondo que yo siempre he sido feminista de manera natural. Y no sé si esto se deba a que yo nací en un pueblo, bueno, nací en Acapulco, pero me crié en un pueblo de la Costa Chica, Coatiniculapa, y con una familia de rancheros, ¿no? Muy patriarcal, con la presencia masculina muy fuerte. Y entonces, de eso estoy haciendo un pequeño relato de esa época, porque me, me, me marcó mucho esa presencia masculina a la que yo siempre fui rebelde desde chiquitita. Fui muy rebelde, no me gustaba que me dieran órdenes, no me gustaba hacer lo que yo no quería, y era una niña muy inquieta y muy rebelde. Y por el otro lado, pues imagínate, vivir en un pueblito chiquito, con una familia que me sobreprotegía,
Entonces, todo eso me permitió también tener muchos sueños, mucha imaginación, desde niña, ¿no? Entonces, ¿Empezaste a escribir entonces? no, empecé a escribir siendo puber, mis diarios, yo creo como muchas mujeres, ¿no? Mis diarios Sí. que los escondía y luego algunos los perdía y otros los rescataba y escribía en mis diarios. Mm. Así que en ese pequeño pueblo no te dejabas mandar con nadie, eras una niña disruptiva. Así es. Era una Ve. niña que era muy inquieta, pero también muy rebelde desde pequeñita, ¿no? Mi mamá me contaba muchas anécdotas desde que yo era muy chiquita, ¿no? Entonces, pues así crecí en ese ambiente y siempre con muchas ideas de salir de ese medio, de muchos sueños de vivir otras formas de vida, ¿no? Y es así como pues empecé a leer, mi papá me acercó unos libros, me acuerdo que me acercó El Quijote de la Mancha, el diario de Ana Frank, y bueno, mi abuela me leía mucho la Biblia, entonces esas fueron como mis primeras lecturas que me permitieron como seguir como soñando, imaginando, queriendo hacer otras cosas, ¿no? Yo soñaba de niña viajar por todo el mundo, conocer todo el mundo, hablar muchos idiomas y siempre tenía como muchas aspiraciones, ¿no? Pero yo me acuerdo que a diferencia de mis primas, una de las cosas que no coincidía con ellas es que yo no me quería casar pronto, ni quería casarme y tener hijos en ese momento, ¿no? Entonces yo decía, no, yo me voy a casar, pero falta muchísimo. Yo ahorita tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y ¿Cómo definirías eso de ser feminista naturalmente? bueno, ¿Qué es eso? ¿Qué que, es eso? que soy una mujer que nace en un medio eh, fuertemente machista y que se da cuenta que no es eso lo que quiere vivir, que tiene que ¿Y tú buscar crees que eso le pasa? ¿Le pasa a las mujeres y no tienen respuestas? ¿O qué? pues fíjate que hace poquito recibí una chica de Olinalá, de la montaña de Guerrero, hace una semana, para el verano de la investigación. Y ella me dijo, yo quise venir a hacer el verano de investigación con usted porque leí lo que usted escribía sobre las mujeres. Y aunque tengo maestros que hablan muy mal de las mujeres, y ya fuimos a hablar con el director por eso, yo sé que no es así y quiero aprender. Y yo sentí que me sentí muy reflejada en esa niña cuando yo tenía esa edad. O sea, no sabía cómo ni por qué, pero sabía que las cosas no estaban bien. ¿Y se es diferente feminista en Sí, Guerrero que yo en creo Nuevo León, por ejemplo? pues yo creo que son matices, ¿no? Son Ujú. matices, pero finalmente, pues creo que las presencias masculinas son muy fuertes y hay mucho machismo en todos lados, de diferentes maneras. En la provincia un poco más arraigado, más visible, pero también en las ciudades hay otras maneras, ¿no? ¿Y Entonces, cuáles serían como, no sé, las cosas que más preocupan viviendo en Guerrero, de donde hace muy pocos años todavía era como uno de los estados donde más feminicidios había? Eso cambió en los últimos años, y no por la gobernadora, sino antes de los últimos años. Y sí, y de todas maneras es un estado de la República con muchísimos problemas, con mucha sí, violencia, sí. con producción de droga también, en fin, difícil de gobernar. No sé, este, ¿cómo incursionaste? Incursionaste también en la política, Gela. Bueno, lo que pasa es de que afortunadamente, como yo te decía, crecí en una familia, mi padre era médico, fue el primer médico del pueblo, mi madre era, digamos, comerciante, pero mi abuelo era como ilustrado, ¿no? Eran como los ilustrados del pueblo, afortunadamente. Entonces yo siempre tuve, mi padre siempre pensó que nosotros deberíamos estudiar, eso nunca, no había duda de eso, ¿no? Entonces siempre nos dijo, ustedes van a salir a estudiar y van a estudiar lo que quieran, ¿no?
Ujú. Entonces, pues yo porque me empecé a pensar que quería ser hermosa por andar por todo el mundo, después que querías relaciones y, bueno, pensé muchas cosas. Finalmente me vine a la Universidad de México y estuve en ciencias políticas estudiando sociología y Mm, teatro. Estudiaba teatro ujú. también. Y entonces mi situación como guerrerense es de que desde un pueblito chiquito me fui a la Ciudad de México, o sea, de Ajá, contrastes, me ¿no? imagino. Y luego regresaba siempre al pueblo y siempre he salido también. He salido mucho, he vivido mucho fuera del estado, he finalmente regresado por la familia, por muchas cosas he tenido que regresar y he permanecido así. Por ejemplo, cuando estudié la licenciatura, viví muchos años en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Muchos años. Y luego regresé a Acapulco por la familia, ¿no? Y incursioné en el periodismo porque no había otra manera de trabajar o porque yo tenía esa inclinación desde siempre por la escritura, por la lectura y por la escritura. Entonces fue ahí donde me acomodé en el diario 17 de Acapulco, siendo yo muy jovencita. Entonces, la que estaba encargada de la coordinación de cultura y del área de femenina, se llamaba expresión femenina, este, Ujú. se jubiló, le pasó algo y me dieron a mí esa coordinación. Y entonces ahí fue donde yo tuve contacto contigo, con CIMAC, y vi la necesidad de tomar talleres sobre periodismo y género, que en ese tiempo era, digamos, novedoso lo que tú proponías de el periodismo desde una perspectiva de género. Y entonces yo empecé a tomar esos talleres. Para mí fue muy importante la expresión femenina. Yo quería cambiarle el nombre, pero no, ya no se pudo, porque yo en expresión femenina, y ahí te contactaba muchas veces, me alimentaba de CIMAC, de otras escritoras, y hice entrevistas a boxeadoras, a luchadoras, a mujeres policías, a mujeres del table dance, ¿no? Ujú. Sí, Hice a las políticas, pero militaste políticamente, ¿militaste o no? y también a partir de ahí empecé a involucrarme con los grupos, bueno, con las mujeres feministas, con Marinés, que en ese tiempo Marinés era líder de las mujeres en el PRI, y luego con otras compañeras del PRD local, María Luisa Garfias, Alejandra Cárdenas, que son un poco mayor que yo, pero empezamos a hacer cosas, hicimos algunos congresos de mujeres guerrerenses, ¿no? Allá por los años 90, y yo seguía, pues después terminé Diario 17, hice la revista Costa Suriana, que fue la primera revista de ese pueblo, y teníamos también una sección de cultura y una de mujeres, y bueno, eso me permitía, pues, digamos, estar como muy actualizada de lo que estaba sucediendo. Y luego, pues, también, después me contrataron en Tiempo Libre Acapulco, fui jefa de redacción e información, pero eso ya era más turístico, ¿no? Pero yo seguía escribiendo, luego escribía en El Sol de Acapulco, escribía cuestiones, digamos, de opinión, ¿sí? Pero siempre relacionado con el tema de mujeres y cultura, y Bueno, ahí sí. empecé a Bueno, escribir también poemas, cuentos, y los empecé a publicar en el periódico, en algunos periódicos de Acapulco. oye, Gela, decirle al público que Gela, que ya se va por las ramas y que no dice cómo participó en política, que es una mujer de izquierda, y se acordó de María Inés se llama, Sí, que fue, ella fue secretaria de la mujer, ¿no? En, ella fue primero líder, ella siempre fue feminista, ¿eh? Ella fue líder del PRI, luego fue secretaria de la mujer, y yo le sí, ayudé con una revista, le hice una revista, 1 o 2 números, le ayudé a editar algunas cosas, y aunque yo era de izquierda, ella era muy priista, porque sigue viva, ¿no? Y somos grandes amigas. Este, pero siempre tuvimos la posibilidad de trabajar juntas, fíjate, fíjate, en muchas pero ocasiones. yo lo que le iba a contar a la gente
es que sí tienes un claro perfil de mujer de la cultura. Hojas Sí, de Amate, que fue una revista que dirigiste mucho tiempo, sí. más también una revista de lengua y literatura donde participaste, hispanoamericana, pero luego hasta temas como la crítica a la dialéctica, ¿no? En una revista de filosofía. Ahí encontraste a Enriqueta Ochoa. No, yo después de regresarme a Guerrero y trabajar en el periodismo, porque eso es lo que encontré y me apasioné, decidí regresar a la ciudad porque yo tenía ganas de estudiar una maestría, ¿sí? Ajá. Entonces pensaba yo, siempre fue muy claro, porque el teatro también lo llevé mucho tiempo, que yo quería estudiar literatura. Eso sí lo tenía yo claro. Y en Guerrero había, pero una maestría de ciencias sociales, no me acuerdo qué más. Y yo decidí regresar a la ciudad, pero en el camino me invitaron a que hiciera un libro sobre la Costa Chica, Ángel Aguirre, que era también del El PRI, gobernador. ajá, era mi paisano, mi amigo, ya de la Costa Chica, y me pidió que yo hiciera un libro sobre Ometepec y la Costa Chica. Y entonces me puse a hacer ese libro que se llama Ometepec, Historia y Cultura. Y en ese camino estaba yo por venirme ya a inscribir a la maestría, pero me llamó la atención una maestría de Cuernavaca. Y en ese camino me encontré al que ahora es mi marido, nos casamos y ya no llegué a la ciudad, sino que me quedé en Cuernavaca. Estu Ajá. Pero luego tuve que regresar porque me habló Ángel Aguirre, pues le gustó mucho el libro que yo hice sobre historia regional, lo publicó, ¿no? Y por suerte, creo que en esa época tuvo que renunciar Figueroa y quedó Ángel Aguirre como gobernador. Sí, Entonces, claro. yo estaba en plena luna de miel y me llama por teléfono, ya Yo lleva, te conocí embarazada, pero luego les ajá, contamos sí, eso. ajá. Y luego ya, ya inscrita en la maestría y ya con otros planes, y me habla Ángel Aguirre y me dice, ¿sabes qué? Y pues ya soy gobernador. Ay, qué padre. Pues yo dije, no, pues ya no me va a hablar, ya nunca lo voy Pero a ahí ver. encontraste a Enriqueta Ochoa, No, en ese camino. me regresé a Guerrero Ah, como y en la maestría que haces el en la análisis maestría, de y esa no, pero, poesía. ajá, yo me regresé y fui directora general del Instituto Guerrerense de la Cultura. Ajá. Y en ese proceso, yo empecé a seguir con, mi aspiración real era estudiar la maestría y el doctorado. Entonces yo empecé a leer y a ver qué iba a hacer una vez que terminara mi cargo para irme a la maestría, qué iba yo a trabajar. Y fue cuando conocí, bueno, mi marido me regaló un libro de Enriqueta Ochoa, y luego y allá en la maestría que yo iba a tomar cursos, me encontré un profesor que me dijo, no, no, vale mucho la pena, Enriqueta Ochoa, yo tengo casi toda su obra porque ella no publicó, o sea, no se dio a la tarea. Pero dinos quién es Enriqueta Ochoa. Ah, Ese camino que yo creo ajá, que te condujo también a la poesía y a la sí. parte creativa, más que las anécdotas de qué te pasaba. ¿Qué te pasó en la cabeza? ¿Cómo la encuentras? ¿De qué manera te involucras en las cosas profundas? Porque tengo que decirles que ella ha hecho una exégesis de la obra de Tel Kraus, con la que estuvimos platicando aquí, que los textos son muy profundos, la poesía de un libro que particularmente me gusta mucho a mí, que es El territorio de la noche, Sí. está hablando de una gela que es menos este cúmulo de actividades Sí. administrativas. ¿Qué le Sí. pasa a Gela por dentro? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo ve lo que está pasando con las mujeres en este momento del mundo? Bueno, mira, yo siempre escribí y siempre leí. Yo he sido lectora de poesía toda la vida, desde que me llegaron los libros a la mano de poesía. Yo siempre leía cuando me sentía triste, cuando me sentía alegre, yo elegía la poesía. Y después de leer, yo me ponía a escribir. Pero Ethel me lo ha dicho mucho, porque esto lo hemos platicado. Pero yo como niña de provincia, ¿no? Yo escribía porque quería, porque me nacía, no tenía ambiciones de ser famosa o de publicar, sino lo hacía porque lo necesitaba hacer. Entonces escribía en servilletas, en mi libretita de buró, a veces publicaba, sobre todo en los periódicos, porque
allá no había otra manera en ese momento, y así, ¿no? Y a veces una vez publiqué en una antología que se hizo, y bueno, la temática de la poesía, bueno, la temática de la poesía a mí me ha llamado mucho la atención, la poesía religiosa, porque seguramente yo he estado pensándolo, toda la influencia de mi abuela. Yo leí mucho la Biblia con mi abuela y luego estudié en un colegio de monjas y leíamos la Biblia, pero para mí la religión no era ir a misa, toda esta, digamos, todo lo exterior, sino para mí era como conocer la Biblia desde un punto de vista literario, humano, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, pues me hizo entender, bueno, después leí a Santa Teresa, a San Juan, en el teatro también trabajamos mucho, un teatro que venía de Jerzy Grotowski, Nicolás Núñez, allá en la Casa del Lago, en México, y de manera también, digamos, natural, que a ti no te gusta, pero bueno, me fui reuniendo con gente que tenía esas inclinaciones, ¿no? Y al encontrar la escritura de Enriqueta Ochoa, pues me gustó mucho y la conocí, la fui a conocer. Y entonces ella me platicó me platicó de cómo se había acercado a la poesía. Enriqueta decía, es que la poesía es como una oración propia a Dios, ¿no? Y todas esas cosas que ella me contaba, a mí me alucinaban, me alucinaban. Y luego su biblioteca, entonces decidí dedicarle pues mi tesis de doctorado a la obra de Enriqueta. Y con la obra de Enriqueta me detuve varios años, conocí toda su obra y bueno, escribí el libro que tú me presentaste, en donde yo hago todo el análisis de la obra y de la vida de Pero, Enriqueta Ochoa. pero qué le pasó a Gela adentro? ¿Qué es lo que pregunto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo se hace el equilibrio entre estas inquietudes profundas, incluso filosóficas, y ser feminista, estar a favor de que la interrupción legal del embarazo, estar a favor de la libertad de las mujeres, indignarse sistemáticamente por la violencia contra las mujeres? ¿Cómo se combina eso? ¿Cómo se hace? Es que la verdad yo siempre he pensado que todas estas posturas fundamentalistas es una mala lectura pues, de la Biblia, por decir que es lo que no conocemos, ¿no? Es una mala lectura y una mala aplicación. Yo creo que desde la palabra religión es el religar el ser humano con todo lo que hay, en todos los sentidos, en lo bueno y lo malo. Y lo que ha pasado a las mujeres, pues ha sido una manera de castigo con una visión, digamos, misógina, violenta del mundo, y que yo creo que no es correcto desde donde lo veas, desde cualquier punto de vista filosófico, religioso o político, ¿no? No hay Mm. manera de no sentirlo, de no indignarse ante lo muy evidente. Y O bueno, sea que no hay contradicción. no, ninguna, ninguna, No hay contradicción con no, Gela. no, Gela casada con un poeta que sí, podía hacerle competencia, con amigas superlativas. Ahora estás en la FEMU, en la Federación de Mujeres sí, Universitarias. Estás de vez en cuando por acá en el Museo de la Mujer, que está aquí sí. en el centro de la ciudad. Este, Cuéntale al auditorio cómo se arma ese libro a partir de un poema de una mujer de hace 100 años. ¿Cómo se llama el libro? Sí, ese es el texto que hicimos de manera conjunta con Ethel Krause, bueno, resulta que yo cuando puedo voy al taller de Ethel, no siempre voy, desafortunadamente, porque por mis obligaciones académicas, pero porque ya sabes que estoy de tiempo completo en la universidad, bueno, estoy llena de Sí, clases, sí. asesoría, entonces voy, pero me hago el ánimo de ir al taller de Ethel, y ella me recibe y no me pregunta si falté o no falté, cuando me voy, regreso y como si no hubiera pasado nada. Entonces es un lugar donde yo me siento cómoda. Y entonces ahí ella dijo, voy a darles una tarea para que lean a esta poeta del siglo XX, de 1920. Era 2020 en ese momento. Era Teresa Wilmón, una poeta chilena,
que no había sido muy leída, porque en ese tiempo que vive Teresa Wilmont, era 1920, ¿no? Cuando muere, cuando escribe vivió a principios de siglo. Ella era una mujer culta, también una familia letrada, inteligentísima, pero pues muy incomprendida, porque a ella, cuando se referían a ella, con todos estos estereotipos, era, qué guapa, es una mujer muy guapa, con una vida tormentosa, ¿no? Porque ella se casa muy joven, la obligan a casarse, se enamora del primo del marido, la descubren y la castigan y la encierran en un convento. Entonces, ella era amiga de Vicente Huidobro, este poeta chileno también del creacionismo, y le escribe a Vicente porque nadie la podía ver, estaba encerrada, era la cárcel de la sociedad alta de esa época, le quitan a los hijos y ella le escribe a Huidobro va por ella y la disfraza y se escapan. Se escapan y se van a Argentina, creo, de Chile a Argentina, y ella escribía cosas de política, escribía poesía, etcétera. Entonces, todo lo que ella hacía no la tomaba en cuenta, la calidad de su trabajo, sino que era una mujer, que era atormentada su vida y que era guapérrima, ¿no? Esa era lo que en su época, ¿no? Y se dedicaban a hablar de su vida privada, no de su obra, como luego muchas veces sucede, sobre todo con las mujeres. Entonces, finalmente, ella se quita la vida porque ella se va después a París, a España. Imagínate en esa época una mujer haciendo todo eso, pero finalmente alguien se enamora de ella, un poeta, ella no lo acepta y él se suicida delante de ella, y ella le escribe un poema y luego después se mata. Entonces ella escribe este poema diciendo, yo soy Teresa Wilmont, le escribo a las mujeres de dentro de 100 años, entonces yo veo y digo, ahorita son 100 años, de que Teresa escribe esto y yo soy la mujer que la estoy oyendo. Y en ese momento me puse a hacer la respuesta a Teresa, se llama Respuesta a Teresa, en donde yo le digo, bueno, yo soy la mujer del siglo XXI, finalmente no es mucha la diferencia vivir como mujer en este siglo que en el siglo que tú viviste, ¿no? Yo también tengo otras formas de sobrecarga, de problemas, de prisas, ¿no? Y hablo también de cómo las mujeres han sido asesinadas y al final del poema, ¿no? Y seguimos siendo violentadas. Y entonces lo llevo a Ethel al taller y a todas les gustó. Y Ethel, a la salida del taller, me dice, oye, vamos a tomar un café. Ya nos fuimos. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con esto. Es maravilloso lo que hiciste y entonces vamos a hacer la respuesta a varias poetas. En el siguiente café dijimos, no a varias, yo había elegido a Concha Urquiza, a Santa Teresa y a todas las poetas que a mí me tocaban y ella había elegido narradoras. Pero después dijimos, no, vamos a invitar a otras mujeres a que busquen a una poeta de ese siglo o de cualquier siglo y que podamos dialogar. O sea, una mujer dentro del patriarcado en cualquier siglo vive condiciones similares, pero con matices, ¿no? Diferentes. Entonces invitamos a varias poetas, a muchas, casi todo, solo una que tuvo un problema de salud ya no mandó, pero todas mandaron y salió un libro bien bonito. ¿Que se llama cómo? ¿Cómo se llama el libro? Creadoras y académicas. Porque también hablábamos con Ethel de que mucho se ha dicho que por un lado la academia y por otro lado la creación, sobre todo en las generaciones pasadas, ahora las chavas ya no tienen ese problema. Entonces, ¿cómo nosotras como mujeres contemporáneas podemos ser creadoras y podemos ser académicas? O sea, que no se contrapone, sino se complementan las dos actividades. También, ¿no? Se puede ser políticas, sí, creadoras, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de la que fue gobernadora, la poeta que fue gobernadora, ay, ¿cómo se llama? Griselda Álvarez. Griselda Álvarez, claro. Y bueno, Rosario Castellanos. Es una completa. Exacto. ¿Tú qué dirías, Gela, porque nos come un poco el tiempo? ¿Qué dirías, para qué, cómo encuentras, cómo haces el encuentro entre la creación, el análisis y el activismo feminista? Tú has pertenecido a algunos grupos de mujeres en Guerrero, has estado activa en diferentes demandas.
¿Cómo se hace esa conjunción? Sí, bueno, el último grupo que estuve se llamaba Grupo Plural de Mujeres, que organizaba y lideraba Marta Sánchez. Entonces, era Que una, en paz descanse. en pan descanse, que era una idea sensacional porque ella juntaba principalmente a las mujeres líderes indígenas, pero también la complementaba con mujeres académicas. Y era padrísimo. Ahí estaba Irma, Marta y otras compañeras más activistas de acá de Guerrero. Y líderes indígenas, ¿no? A mí me sirvió mucho conocerlas, su proceso, ¿no? Ahora estoy trabajando también algunas poetas indígenas. Entonces, bueno, Marta también, de verdad, una líder en todo el sentido de la palabra. Y entonces, sí, hablábamos de esta necesidad. Yo siempre pensé que para el activismo requería del complemento de la reflexión y que eso Y era muy necesario. Y siempre lo quise complementarlo. Es un gran trabajo, es mucho trabajo. Claro, al final me jaló mucho la academia, ¿no? Pero yo iba a las reuniones, apoyaba en lo que podía, y sí había compañeras que eran como Marta, activista de tiempo completo. ¿cómo se apellida Marta? Marta Sánchez. Marta Sánchez. Decirle al público que Marta Sánchez fue considerada una de las grandes líderes mundiales por su defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Era al mismo tiempo sensible, simpática, Sí, también fue política, estuvo en el gobierno de Aguirre, en el sí, Instituto Indigenista o en la sí. Secretaría de Y de Asuntos Ortega, Indígenas sí. de Ortega y se murió en el COVID. Está cumpliendo 2 años, ¿eh? O 2 o 3 en estos meses. Se murió al final de la pandemia de COVID. Dime por último, Gela, Sí. ¿cómo ves las cosas ahora? ¿Tú crees que el feminismo tiene futuro o somos falsas feministas, como nos dicen por ahí? Bueno, mira, yo ahora que he estado viendo y leyendo, pues todo lo que han denominado como la cuarta ola, que son las jovencitas, ¿no? Pues yo las veo llenas de fuerza, pero también como de, ¿cómo se podría decir? De hartazgo. Ujú. Y esa combinación es muy fuerte. Por un lado, fuerza y hartazgo las hace como tener una presencia que pareciera ser muy impactante, ¿no? Este, pero bueno, yo también las entiendo porque sigue habiendo acoso en las escuelas, sigue habiendo acoso sexual en las casas como naturalizado, sigue habiendo, por ejemplo, en la academia, ¿no? Hablemos de Guerrero por el momento, aunque ya hay más mujeres que hemos estudiado, según las cifras, que hice una ponencia sobre eso, otro día hablamos de eso, todavía para acceder a los puestos de dirección o a los puestos más altos de investigación, las mujeres seguimos teniendo todo este techo de cristal, ¿no? El papel tradicional del cuidado de los hijos, de los enfermos, de las labores de la casa, todavía seguimos viviendo esa situación, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo platicaba con una colega y la Universidad de Guerrero, todos son hombres, o sea, hay un porcentaje de los directivos, ¿eh? Sí, sí, De los sí. ¿De directivos. quienes? Sí, claro. Es un porcentaje pequeñito de mujeres que dirigen. O sea, y así ves cómo se expresa en las direcciones de las escuelas, en las decisiones, en muchas cosas, todavía es muy fuerte. Ya bajando un poquito más, todavía hay muchos problemas de acoso sexual. Todavía, bueno, yo a las jovencitas las veo, a las jóvenes de la licenciatura, las veo que vienen de la montaña, de las zonas, digamos, alejadas, con muchos problemas de adaptación, con muchos problemas de ansiedad, con muchos problemas económicos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, Guerrero es un estado, yo voy y vengo a Guerrero, pero cada vez que vengo y que lo vuelvo a ver y todo, digo, Guerrero es un estado bien complicado, bien complejo. Por un lado, con una riqueza, digamos, cultural muy diversa. Son o Ujú. sea, la zona de la montaña, la de la Costa Chica, la del centro, la de Tierra Caliente, llena de artesanías, de colorido, de belleza, de tradiciones vivas, evidentemente, pero por el otro lado, con una violencia extrema, con Ujú. el narco rebasándonos.
con la falta de atención a los asuntos culturales, a los asuntos de salud, a los asuntos de las mujeres, de la violencia hacia las mujeres. O sea, todavía es un estado muy contrastante. No lo digamos de Acapulco. De Acapulco, la zona rica, viven los grandes ricos de México, los actores, pero te vas a las colonias y son colonias, digamos, de veras, con problemas gravísimos de educación, de marginación, de pobreza, de violencia, ¿no? Entonces, sí, yo sigo pensando y me sigue impresionando Guerrero, porque siento que todavía hay una cultura muy caciquil. Ujú, ujú. Eso que es una también ya muy naturalizada, los líderes caciques, ¿no? Sí, eso es la cultura patriarcal, pero tiene sus matices, como diría Gela Manzano. Tiene sus matices, pero hace muy difícil y al mismo tiempo hay un mito de que las guerrerenses son muy entronas, gritonas, autónomas, relativo, ¿verdad? Relativo. Pues yo creo que porque no nos queda otra ante esta cultura muy patriarcal y muy rural, ¿no? Todavía. Muy rural, con muchas resonancias del siglo pasado, ¿no? Evidentemente. Y que no, o gritas, porque no te va a quedar otra, o te aplastan, ¿no? ¿Está Entonces, gritando la gobernadora o está asustada? ese es otro tema, porque ya sabemos que pues ella llegó por circunstancias, digamos, coyunturales, ¿no? Sí, Entonces, claro. Sí, que claro. ojalá ella se logre empoderar, ¿no? Se lo deseo a ella y a cualquiera mujer que llegue al poder, ojalá, ¿no? Porque creo que Sí, yo esos estoy. espacios se deben de aprovechar. Y la vía, ahora sí, para cerrar, la vía del conocimiento y de la creación nos ayudan, ¿o no? Pues mira, yo soy de la idea, en mi caso, que a mí la poesía me ha ayudado para sobrevivir. Cuando yo no he podido hablar de temas porque son o muy dolorosos o muy complejos, yo lo he logrado a través de la poesía. Y cuando yo también estoy en una situación de que no entiendo lo que pasa en el mundo, de por qué cuando me deprimo por lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? En las guerras, en todo O en esto, Guanajuato. o en En Guanajuato, Guanajuato. o con los indios, O hace ¿no? 3 días en Acapulco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo donde encuentro una manera de remanso es en la poesía. Entonces, para mí la poesía siempre ha sido, y en eso coincidimos con los poetas religiosos, porque los poetas religiosos tienen, digamos, la posibilidad de hablar a un ser extraordinario, a un ser del más allá, a un ser omnipotente, hablarle con las palabras humanas y la única manera es la poesía, porque la poesía es, digamos, la forma más elegante del habla, ¿no? Es como Qué si nos bonito. pusiéramos un traje de luces, porque es concreta, precisa, y todo lo que dices en una poesía debe, hasta el punto, el espacio, debe ser lo que tiene que estar ahí. Nada le debe de sobrar, nada le debe fallar. Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Con eso te has salvado, Yo incluso de sí, asuntos familiares que no los vamos sí, a platicar ahora, pero que sí es una vía para que las mujeres se recuperen en un mundo tan complejo. sí, Gela, estoy encantada porque tengo una conversación, ya lo sé, permanente contigo, sí. y ahora me hiciste el favor de estar con nosotras, con nuestro auditorio, en este hermosísimo espacio de las voces de las mujeres que propicia la Organización Editorial Mexicana. Te doy las gracias, como se las doy a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría, que son nuestras productoras, que son capaces de hacer llegar nuestras voces a muchos lugares. Y ahora extraño a las y los compañeros que aparecen por aquí cuando es presencial y nos hacen una película, pero de todas maneras también nos pueden buscar en YouTube. Muchísimas gracias. No, gracias Este a ti. episodio, Yo quiero darte las gracias, Sara, porque
por este espacio que es fundamental, ¿no? Evidentemente hay que seguir visibilizando lo que hacen las mujeres, y ahorita las mujeres estamos en todos lados, pero también darte las gracias porque gran parte de mi formación en el periodismo y género ha sido en los talleres que tú hace 40, 30 años, no sé de dónde bajabas los recursos, pero algo muy importante que yo te recuerdo con mucho cariño. Yo era una directora de Costa Suriana, fechada en Coajiniculapa Guerrero, un pueblo remoto, ya casi llegando a Oaxaca, y estaban pues las reporteras de Excelsior, de la televisión, y cuando nos sentábamos en los talleres o en los coloquios, tú decías, es que aquí somos más importantes, o todas somos importantes, desde un periódico pequeño hasta un periódico grande, pero dijiste otra cosa que yo después lo comprobé en la práctica. El trabajo que se hace en la comunidad es muy importante. Y fíjate que sí. Y fíjate que sí, Fíjate que la sí. comunidad, agradecemos a la comunidad, agradecemos otra vez este espacio de las voces de la OEM y a nuestras productoras Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santa María, porque de otro modo no podemos ir al mundo. La maravilla de estos episodios se ven a cualquier hora, en cualquier pantalla y en cualquier lugar. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo. Nos Gracias. oímos en el próximo episodio. Muchas Gracias. gracias.